Vamos a hacer hoy día algunos ejercicios de aplicación de la parte de estructura atómica y luego vamos a continuar con la unidad número 2 en el tema de sistema periódico. Bien, voy a compartir contenido. Bueno, el día de ayer ya estuvimos revisando la parte teórica, esa primera parte, y nos quedamos en el ítem número 2, ¿no? Vamos a ver entonces el ítem 3. Dice, complete el espacio vacío o marque verdadero o falso, ¿no? Según corresponda. A. En todo átomo, en su estado basal o fundamental, los electrones están siempre en niveles de, punto suspensivo, energía. A ver, ¿quién quisiera participar? Menor, ¿no? Diego López Malca dice menor, ¿no? ¿Sí? Gabriel también. Claro, en el estado basal o fundamental siempre, Luis, siempre están en niveles de mínima energía o de menor energía, que significa máxima estabilidad. B, las configuraciones electrónicas de los elementos químicos siguen estrictamente los siguientes tres principios, ¿no? De Ausbach o construcción, máxima multiplicidad o regla de Hund y el principio de exclusión de Pauling. Acá no habría que completar nada, ¿no? Más bien acá habría que decir si es verdadero o falso. ¿Sería verdadero? A ver, Gabriel, varios dicen de que es correcto, es verdadero. No siempre, claro, no siempre. O sea, sería falso. En general es falso. ¿Por qué? Porque existen los denominados elementos de transición que no necesariamente siguen el principio de construcción. El de máxima multiplicidad, el de exclusión de Pauli, bueno, esto sí es obligado, pero hay algunas variantes, ¿recuerdan? Los elementos representativos o elementos principales, ellos sí, ¿no? Estrictamente se rigen al principio de construcción, en orden creciente de energía y, bueno, considerando los tres, ¿no? En general, los tres principios. Pero en el caso de los elementos de transición o de transición interna, no, ¿no? Entonces, en general, esto sería falso. Bien, porque dice los elementos químicos, o sea, todos los elementos químicos no cumplirían necesariamente con con estos principios, con las configuraciones electrónicas, porque habría algunas variantes que hacer, ¿no? Y esas variantes lo habíamos mencionado, que para ello pues se requiere tener conocimiento de algunas otras propiedades del elemento, ¿no? Como la que vimos el día de ayer, que es el paramagnetismo o el diamagnetismo. Entonces, teniendo el valor de momento magnético del elemento químico, se puede tener conocimiento de cuántos electrones desapareados tiene el elemento y, por tanto, modificar esa configuración electrónica que nos da este principio de construcción y mostrar la configuración electrónica verdadera. Bien, vamos entonces al ejercicio número 4. Entonces nos dice una radiación que tiene una longitud de onda de 600 nanómetros y una intensidad de 2 por 10 a la 10 fotones por segundo, penetra en una celda fotoeléctrica de cátodo de cesio, o sea, el elemento cesio, ¿no? Observándose la emisión de electrones con una longitud de onda de 4,62 nanómetros y con una posición en la dirección X del espacio tridimensional de 1,23 por 10 a la menos 4, 0,03% en metros.
Y sobre esa información piden determinar en el ítem A el potencial en voltios que se debe aplicar a la celda fotoeléctrica para frenar la emisión de electrones. Y en la parte B, el porcentaje de lumbre mínimo en la determinación de la velocidad. A ver, yo le voy a pedir a los alumnos, allá como 2 alumnos, están entrando y están saliendo de la reunión, seguramente debe ser por conectividad, pero por favor, para una clase deben de alguna forma, pues, eso, salvarlo, porque de lo contrario luego me distraen, ¿no? Claro, le entrando y saliendo, me distraen. Bien, antes de resolver el problema mismo, vamos a recordar algunos conceptos. Conceptos que ustedes ya conocen, pero que quizás por la redacción de este ejercicio no pudieran de repente recordar, ¿no? Así es que vamos a hacerlo. Y para ello, bueno, ¿no? Hay un esquema que voy a utilizar y que es este, ¿no? El efecto fotoeléctrico. Y vamos a recordar, aparte del efecto fotoeléctrico, algunos conceptos también asociados a la luz, a la energía o a la radiación, ¿no? Bien, primero entonces, una luz se identifica por 2 parámetros o tiene 2 características, ¿no? Como gusten expresarla. Uno viene a ser la frecuencia o la longitud de onda, ¿no? Sabemos que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz entre la longitud de onda, ¿no? Entonces, si se conoce su frecuencia, se conoce su longitud de onda, ¿no? Porque la velocidad de la luz es conocida, ¿cierto? Entonces, se identifica, repito, la luz, una energía, una radiación, por su frecuencia o su longitud de onda. Y otra por su intensidad. Y en este caso, la intensidad de la luz o de la radiación tiene que ver con la cantidad de constituyentes elementales, tal y como lo expresó Max Planck, ¿no? Deben de recordar, Max Planck habló de la naturaleza dual de la luz, es decir, de naturaleza discontinua, ¿no? Que tiene constituyentes corpusculares, a los cuales se denominan fotones. Y cada fotón tiene una energía asociada. Es más, ¿no? Max Planck planteó una relación para la determinación de la energía de esos constituyentes elementales, ¿no? Como sabemos, la energía de un fotón, llamado también quantum de energía, es igual a la constante que lleva su nombre, la constante de Max Planck, por la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Entonces, esta luz, por tanto, incidente sobre esta placa metálica tiene, repito, una frecuencia o una longitud de onda que permite su identificación, ¿no? Porque cada luz puede tener diferentes valores, ¿no? Bien, y además tiene constituyentes elementales llamados fotones, y cada fotón tiene una energía que está acorde con la frecuencia o la longitud de onda, ¿no? que tiene asociado. Bien, entonces y ahora ya hablando del efecto fotoeléctrico, entonces el efecto fotoeléctrico fue un fenómeno muy usado hasta antes de 1905, pero no podía ser explicado en realidad físicamente, no su ocurrencia. Fue Einstein quien pudo hacerlo y de manera bastante sencilla, ¿no? En el sentido de que cogió la teoría de Max Planck y hizo el análisis por constituyente elemental.
¿no? Entonces manifestó que cada constituyente elemental de la luz incide sobre la placa metálica con una determinada energía, tiene un valor de energía, y si su frecuencia es mayor que una frecuencia suficiente, o sea, o tiene una energía suficiente como para vencer las fuerzas que une a los electrones dentro del espacio atómico, será capaz de ceder a esos electrones además una energía remanente para provocar su salida. Acá también debemos de recordar otro concepto, ¿no? ¿Por qué los electrones no escapan del espacio atómico? Porque el núcleo ejerce una fuerza electrostática sobre ellos. Esa es la razón, ¿no? Entonces, escaparán los electrones del espacio atómico si es que adquieren una energía mayor a esa fuerza electrostática que ejerce el núcleo sobre ellos. Y precisamente los fotones son capaces de ocasionar esa salida, porque va a no solamente vencer esas fuerzas de atracción, sino que además le va a dar energía suficiente como para que los electrones salgan, es decir, le van a ceder energía de movimiento, ¿no? Lo que se llama energía cinética. Bien, entonces incide un fotón sobre la placa metálica, parte de la energía del fotón se gasta en vencer las fuerzas de atracción que une el electrón con respecto al núcleo, o lo que es lo mismo, el núcleo ejerce sobre los electrones lo que ahora conocemos con el nombre de energía de ionización, o llamado también potencial de ionización. Repito, un fotón incide sobre la placa, cede energía llamada energía de ionización y luego le da a un electrón su remanente de energía para que salga con una energía de movimiento. O sea, el electrón entonces escapa del espacio atómico y tiene además una energía, porque si no, no puede escapar, ¿no? Del espacio atómico. Tiene que tener una energía cinética, una energía de movimiento, ¿no? Como se indica acá. Entonces los electrones salen. Ese fenómeno que sucede se le conoce con el nombre de fenómeno o efecto fotoeléctrico, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede definir el efecto fotoeléctrico? Como la emisión de electrones o la extracción de electrones de una placa metálica como consecuencia de la incidencia de una luz que tiene energía suficiente para ello, ¿no? Bien, de tal manera entonces que la energía, y acá está bien clarito, la energía del fotón incidente, constituyente elemental de toda luz, de toda radiación, ¿no? Va a ser igual a la energía umbral. Antiguamente se daba muchos nombres para lo que hoy llamamos energía de ionización o potencial de ionización. Se llamaba energía umbral, energía crítica. Acá aparece energía umbral, ¿no? Pero es la energía para extraer electrones del espacio atómico. Energía de ionización. Y más la energía que se cede a los electrones, ¿no? Para que tengan energía de movimiento, energía cinética. Entonces, una explicación aparentemente muy sencilla que dio Albert Einstein, pero considerando la naturaleza dual de la luz. ¿Sí? Por eso la relevancia, pues, del trabajo realizado por Max Planck, ¿no? Que podía explicar no solamente el efecto fotoeléctrico, sino muchas cosas en adelante, ¿no? Bien, entonces, considerando este fenómeno, ¿qué se puede hacer si es que no queremos que ocurra el fenómeno fotoeléctrico? A ver, el fenómeno fotoeléctrico, repito, es aquel que ocurre cuando la luz tiene constituyentes elementales con una energía mayor
a la energía umbral o energía de ionización, energía para extraer electrones. Y tiene que ser necesariamente mayor, ¿no? Porque tiene que haber un remanente para que ceda energía a los electrones. No como se puede ver en esta relación sencilla. O sea, tiene que ser obligadamente mayor la energía de los fotones incidentes sobre la placa metálica. Si es menor, no ocurre el fenómeno fotoeléctrico, ¿no? Porque ni siquiera va a poder, ¿no? Digamos, que alcance la energía de ionización y mucho menos, pues, para que ceda energía cinética, o sea, energía a los electrones para que salgan, ¿no? Del espacio atómico, ¿no? Con una energía cinética. Bien, pero en las condiciones en que esa energía es relativamente grande para que pueda cumplir esta doble función, ¿cómo se podría hacer para que no ocurra el fenómeno fotoeléctrico? Siendo este un fenómeno natural, basta que haya una energía mayor que la energía de ionización para que ocurra el efecto fotoeléctrico. ¿Cómo bloquear la salida de electrones? Se puede hacer si es que se aplica una diferencia de potencial externo, entonces sobre la placa, una diferencia de potencial que sea mayor a la energía de movimiento, a la energía cinética. O sea, digamos el equivalente, ¿no? La energía cinética está relacionada con una diferencia potencial, ¿no? Entonces, esa diferencia de potencial, si se aplica a través de un equipo, ¿no? Ese valor o mayor a ese valor, simplemente se impide la salida de los electrones. Y esto se puede observar acá, ¿no? Las celdas fotoeléctricas se basan en el fenómeno fotoeléctrico, ¿no? De ahí su nombre. De una manera simple, es una ampolla de vidrio, digamos escala de laboratorio, es una ampolla de vidrio que en su interior tiene tierra diatomea, o sea, que son los elementos de transición interna y que, digamos, impiden que la radiación incidente, digamos, se pierda, ¿no? Con el entorno. Bien, entonces tenemos una luz que se concentra, cae sobre un metal, esta que se ve de color marrón, anaranjado, sería el metal. Y si esta luz tiene una frecuencia, ¿no? Que dé lugar a que los fotones tengan una energía mayor que la energía de ionización, o sea, los electrones van a salir, o sea, va a ocurrir el fenómeno fotoeléctrico, ¿no? Como ya se ha comentado. Entonces salen los electrones y salen con una determinada velocidad o una energía cinética, ¿no? Y por acá se coloca otro electrodo. Los electrodos son materiales que son buenos conductores de la corriente eléctrica, ¿no? Entonces simplemente para cerrar el circuito. Otro electrodo, se dirigen hacia el otro electrodo y circulan a través de los cables, ¿no? Si se coloca pues un voltímetro, va a marcar un valor de corriente eléctrica, ¿no? Y si se coloca un multímetro, también podría determinarse qué diferencia de potencial se estaría generando. Bien, entonces la energía cinética está relacionada con una diferencia de potencial o una intensidad de corriente, ¿no? Porque electrones contabilizados en la unidad del tiempo es corriente eléctrica, ¿no? Bien, entonces la energía cinética es igual a la diferencia de potencial por la carga de los electrones. Y este valor es un valor conocido, ¿no? 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs o una unidad menos frecuentemente usada, 4,8 por 10 a la menos 10 unidades electrostáticas de carga, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué se genera esta diferencia de potencial? Por esta energía.
de movimiento de los electrones. Entonces le decía que, acá miren, por ejemplo, se indica de que la diferencia potencial da lugar a que encienda un foquito de repente, ¿no? ¿Sí? Como una aplicación de laboratorio. Bien, si no se desea que ocurra el fenómeno fotoeléctrico, lo que se hace es aplicar, ¿no? Una diferencia de potencial que como mínimo tendría que ser externo, que como mínimo tendría que ser igual a este valor o más, ¿no? Si se genera en la celda 1 voltio, entonces externamente se tendría que aplicar 1 voltio, ¿no? O más de 1 voltio. Entonces, cuando se aplica externamente, los electrones ya no salen. Y a esa diferencia de potencial aplicada externamente se le conoce con el nombre de potencial de frenado. Potencial de frenado, o sea, frena la salida de los electrones. Ya no ocurre el fenómeno fotoeléctrico, ¿no? Porque ya hemos mencionado acá que el fenómeno fotoeléctrico es la salida de electrones como consecuencia de que los fotones de la luz incidente, disculpa, tienen una energía mayor que la energía de ionización, mayor que la energía para extraer electrones. Bien, entonces potencial de frenado o llamado también potencial de retardo, que es lo mismo, ¿no? Que es lo mismo al final de cuentas. Bien, algo que también debo de recordarles es que la intensidad de corriente, ¿no? Porque creo que no lo dije en su momento, la intensidad de corriente les había mencionado que tiene que ver con la cantidad de fotones. Entonces no es lo mismo que la luz tenga un constituyente elemental que 1.000.000 de constituyentes elementales, ¿no? La intensidad de la luz tiene o puede reportarse como muchos otros parámetros en diferentes unidades, ¿no? De repente lumen, la candela, pero en este caso el curso de química vamos a manejar constituyentes elementales, o sea, intensidad de la luz que sería no reportado como cantidad de constituyentes elementales. 1.000.000 de fotones, 1.000 fotones, ¿no? Y si queremos saber cuál es la energía total de la luz incidente, simplemente se tendría que multiplicar la energía de cada fotón por el número de fotones. Bien, entonces, habiendo recordado estos conceptos, ahora sí vamos a volver al ejercicio número 4, leerlo nuevamente y mostrar la solución, ¿no? A ver, dice, una radiación tiene una longitud de onda de 600 nanómetros y tiene una intensidad, miren, o sea, la radiación se está identificando por su longitud de onda, también puede ser por su frecuencia, ¿no? En este caso, por su longitud de onda. Y tiene una intensidad, 2 por 10 a la 10 fotones por segundo. ¿Sí? Que es la forma que les digo que vamos a usar para reportar intensidad de la luz o de la radiación. Entonces, los dos son características o parámetros para definir la radiación o la luz, en este caso incidente, sobre el metal que, bueno, no específicamente en esa celda fotoeléctrica que le mostré el esquema, esos electrodos tienen nombre, ¿no? Uno se llama cátodo y el otro ánodo. En el caso del cátodo, es aquel que va a salir electrones. Entonces, cátodo de cesio. O sea, el metal es cesio, ¿no? Entonces, de ahí van a salir electrones. Bien, dice, penetra entonces en una celda fotoeléctrica de cátodo de cesio, observándose la emisión de electrones. O sea, los electrones salen, o sea, está ocurriendo el fenómeno fotoeléctrico. Y los electrones salen con una longitud de onda, 4,62 nanómetros.
acá también hay que tener en cuenta que esta longitud de onda son de los electrones, mientras que esta longitud de onda es de la radiación. O sea, esta longitud de onda es de los fotones, constituyentes elementales de la radiación, mientras que esta longitud de onda corta, 4,62 nanómetros, es de los electrones. Y en este caso, esta longitud de onda nos permite usar la denominada ecuación de de Broglie, ¿no? ¿Recuerdan? La ecuación de de Broglie o la teoría de de Broglie hablaba de la naturaleza dual de la materia en general, ¿no? Y entonces las partículas que tienen una masa en reposo, como son los electrones, tienen una longitud asociada que según la ecuación de de Broglie es igual a la constante de Max Planck entre la masa-velocidad. ¿Sí? Entonces, una cosa es longitud de onda de fotones y otra longitud de onda de electrones, ¿no? Si se habla de radiación y queremos usar alguna ecuación, esta tiene que ser la de Max Planck. Si hablamos de materia en general que tiene masa en reposo y tiene una longitud de onda, tenemos que usar la ecuación de de Broglie. Entonces hay que un poco poner en contexto, ¿no? Y tener muy claro qué relaciones vamos a usar, ¿no? Bien, y por otro lado dice de que los electrones, ¿no? Los electrones que salen con esa longitud de onda, ¿no? Y con una posición en la dirección X del espacio tridimensional. Y este es el valor de la posición, según el principio de incertidumbre de Heisenberg, que ya también no se tiene conocimiento. Siempre hay un error en la determinación de algún parámetro, ¿no? En este caso nos indica que los electrones, si bien se han determinado su longitud de onda, se está cometiendo un error en la determinación de la posición del mismo, ¿no? 1,23 por 10 a la menos 4 más menos 0,03. O sea, más menos 0,03 sería el error, ¿no? El error, o también llamado exactitud a veces, ¿no? O la incertidumbre en metros. Bien, entonces en A piden calcular el potencial en voltios que se debe de aplicar a la celda para frenar la emisión de electrones, ¿no? Lo que ya comenté, para impedir, en otras palabras, la ocurrencia del fenómeno fotoeléctrico. Y este valor de potencial está relacionado con la energía cinética. Entonces, si queremos dar respuesta a la pregunta de la parte A, entonces hay que determinar el valor de la velocidad, porque el valor de la velocidad de los electrones que salen de la placa metálica, ¿no? Por la incidencia de esta luz y de esta cantidad de fotones, va a permitir calcular el potencial. Bien, entonces ese es para la parte A, ¿no? A ver si recordamos por acá. En la celda fotoeléctrica, entonces, nos piden este valor. Este es el valor que se genera en la celda fotoeléctrica, pero este es el mismo valor necesario de aplicar externamente para que no ocurra el fenómeno fotoeléctrico. Entonces, este valor está relacionado exclusivamente con la energía cinética. Y la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La masa es una constante y la velocidad sí hay que determinarla, ¿no? Porque este valor de carga es conocido. Entonces, si quiero determinar este valor, tengo que determinar la velocidad en realidad, ¿no? ¿Sí? Y con ella, pues, la energía cinética, ¿no? Bien, y para la parte B,
el porcentaje de incertidumbre mínima en la velocidad. ¿Qué tiene que ver con la expresión de Heisenberg, ¿no? El error que se comete en la determinación de la cantidad de movimiento multiplicado por el error en la determinación de la posición es el producto mayor o igual que h sobre 4pi. Cuando ustedes tengan frente un problema como este, no necesariamente tienen que usar todos los datos. A veces los datos constituyen, o sea, para generar el marco del problema, ¿no? Entonces, repito, no siempre todos los datos tienen que ser utilizados. Para eso tienen que tener muy claro los conceptos y si los tienen, pues no usarlos simplemente para lo que les pidan, ¿no? Bien, vamos a ver entonces la solución de la parte A. Bien, entonces habla del potencial, que se debe de calcular el potencial, ¿no?, de la celda. Bien, entonces cálculo del potencial, se tiene la longitud de onda asociada para los electrones, que es 4,62 nanómetros, y como necesitamos determinar la velocidad, ¿no?, para encontrar la energía cinética, se debe de usar la ecuación de de Broglie, ¿no?, que ya lo he comentado. Entonces, la longitud de onda asociada a los electrones es igual a h sobre la masa velocidad. La constante de Max Planck es un valor conocido, 6,625 por 10 a la menos 34 joules segundo. La masa de los electrones también lo es. En una prueba, en un examen, una práctica, las constantes son datos, ¿no? Constante de Max Planck, la masa de los electrones, la carga de los electrones, la velocidad de la luz, entre otros, son datos, ¿no?, que se ponen en el problema. No necesariamente ustedes tienen que recordar, ¿no? No, porque tantos valores no tienen por qué hacerlo, ¿no? Entonces, constituyen datos complementarios de cualquier ejercicio o cualquier pregunta de una evaluación. Bien, entonces, constante de Max Planck, masa en kilos de los electrones, y de acá tendríamos la velocidad de los electrones, ¿no? Ya que la longitud de onda es dato, ¿no? 4,62 nanómetros, un nanómetro 10 a la menos 9 metros. Entonces se despeja la velocidad y esta sale 1,5758 por 10 a la 5 metros por segundo. Acá también quisiera hacer digamos, una observación. La velocidad de los electrones, si bien todos sabemos que no pueden, ningún cuerpo puede tener una velocidad mayor a la velocidad de la luz, ¿no? Claro, o sea, no podría ser mayor a ese valor. Por 10 a la 9, imposible, ¿no? Si ustedes tuvieran un valor 10 a la 9, 10 a la 10 en metros por segundo, de hecho que por acá se han equivocado en poner algunos datos o han operado de manera incorrecta. Pero tampoco puede ser valores tan pequeños, ¿no? La velocidad de los electrones normalmente oscilan en el orden de 10 a la 4. Un poco le digo para que tengan y manejen algunos criterios cuando ustedes presenten sus respuestas, ¿no? Entonces, velocidad de los electrones o de cualquier partícula elemental, sea partícula del micromundo, normalmente son del orden de 10 a la 4. Pero tener 1,57 metros por segundo, imposible. Ninguna partícula elemental tiene ese valor. Ninguna. Bien. O sea, como, repito, criterio que ustedes puedan manejar para presentar valores. O sea, no es cuestión de presentarlos nada más, ¿no? Al hacerlo o al determinar un valor y analizar ese valor les va a permitir a su vez pues hacer las correcciones. Por allí he fallado en algo, ¿no? Bien, entonces si seguimos, esta sería la velocidad de los electrones y entonces el potencial que
se genera en la celda y que a su vez, si se aplica externamente, provocaría la no ocurrencia del fenómeno fotoeléctrico y en ese caso llamado potencial de frenado o de retardo, sería igual a la energía cinética entre la carga del electrón. Y la energía cinética se tendría a partir de la velocidad, ¿no? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado entre la carga del electrón. Y reemplazando valores, ¿no? Considerando que la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, se tiene 0,07 voltios. Que repito, una celda fotoeléctrica, esta celda fotoeléctrica se construye para generar una diferencia de potencial, como para prender este foquito, les decía, ¿no? Para eso se genera. Pero hay circunstancias en las cuales no se desea la ocurrencia, pues, ¿no? del efecto fotoeléctrico, ¿no? O que se interrumpa en determinadas situaciones, ¿no? Entonces, para ello habría que aplicar el mismo valor, pero externamente, de voltaje. Entonces, acá podría haber sido también otra pregunta, ¿no? Pero con la misma secuencia y la misma respuesta. ¿Qué otra pregunta sobre todos estos datos? ¿Cuál es el potencial que se genera en la celda fotoeléctrica, ¿no? ¿Cuánto se genera? 0,07 voltios. ¿Cuál es el potencial de frenado? 0,07 voltios. Sí, o sea, son conceptos diferentes, pero los valores son iguales. La parte B, entonces, les pido que por favor, si de repente hay alguna duda, enciendan el micro y participen, ¿no? Si no, yo continúo nada más, ¿no? Porque debo entender de que quedó claro, ¿no? La explicación. En la parte B se habla del porcentaje, o sea, el cálculo, ¿no? Del porcentaje de incertidumbre mínima en la velocidad. Entonces, acá se tiene que usar el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Ya que tenemos el dato de incertidumbre en la determinación de la posición. Este es el error, ¿no? O la incertidumbre, o la exactitud, 0,03% de este valor. Bien, entonces ahora piden la incertidumbre, pero en la velocidad. También hubiera podido ser en la cantidad de movimiento, que es, digamos, casi lo mismo, ¿no? Bien, entonces de la ecuación de Heisenberg, delta de P siendo P cantidad de movimiento, ¿no? Y cantidad de movimiento es masa por velocidad. Si es error, sería la masa no tiene error, ¿no? Porque tiene un valor conocido, un valor fijo. Entonces el error que se comete tendría que ser en la determinación de la velocidad. Entonces el error cometido en la determinación de la cantidad de movimiento por el error cometido en la determinación de la velocidad es mayor o igual que h sobre 4pi. ¿Sí? Y si nos piden el mínimo valor, sería para la igualdad, ¿no? ¿Sí? Para la igualdad. Bien, entonces si se despeja, tendríamos esta relación. Entonces el error mínimo tendría esta expresión, ¿no? Bien de acá, ¿no? Y si se reemplaza valores, sería la constante de Max Planck, 4pi, la masa del electrón, 9,1 por 10 a la menos 31 kilos, y el error en la determinación de la posición, que ya se indicó 0,03%. Por eso se divide entre 100 y este sería el valor de la posición, ¿no? 1,23 por 10 a la menos 4 metros. Y sale 1570,02, ¿no? Pero este es el error en la determinación de la velocidad. Pero piden el porcentaje de error. Si es el porcentaje, sería este valor
pero referido a la velocidad, ¿no? O sea, entre la velocidad y expresado en tanto por ciento. De tal manera que sale 1% el error en la determinación de la velocidad. Bien. No hay preguntas. Seguimos entonces. Los otros dos ejercicios son muy parecidos a este primero. Por no decir iguales, ¿no? Pero digamos con otro texto, pero en esencia es lo mismo. A ver, veamos el ejercicio número 5. Dice, sobre el cátodo metálico de una celda fotoeléctrica incide una radiación de 325 nanómetros. La celda tiene una potencia de 0,56 watts. Acá ya se habla de potencia, ¿no? Ya no de diferencia potencial, sino de potencia. Observándose la emisión de electrones con una velocidad de 4,2 por 10 a la 5 metros. Bien, sobre esta información piden calcular la intensidad de la radiación en fotones por segundo, el potencial de frenado en voltios que se debe aplicar para que los electrones emitidos no lleguen al cátodo, es decir, para que no ocurra el fenómeno fotoeléctrico. Entonces, si se habla de intensidad de la radiación, entonces, ¿cómo se podría calcular? Tenemos acá la radiación. La radiación que es, en este caso, ¿no? Tiene una radiación de 3,25 nanómetros, es decir, se le está dando la longitud de onda de la radiación. Y se pide la intensidad de la radiación en fotones por segundo. Pero por acá está la potencia. La potencia. Y por acá está la velocidad. Si tenemos la velocidad, como en el ejercicio anterior, podemos calcular la energía cinética y podemos calcular la diferencia de potencial. Es decir, primero responder la parte B, ¿no? Que es casi inmediata. Y después recién la parte A. ¿Y por qué? Porque no hay datos para responder directamente a la parte A, porque el único dato que se tiene es este de acá, de la radiación, ¿no? En cambio, con este dato, repito, de velocidad, calculo la energía cinética y calculo pues el potencial de frenado, como se hizo en esta parte de acá, ¿no? Y teniendo la potencia es diferencia potencial por intensidad de corriente. Y recuerdan, habíamos dicho que por acá, por cada fotón incidente sale un electrón. Entonces, si tenemos el flujo de electrones, que es intensidad de corriente, tiene que ser el mismo que el flujo de fotones. ¿No? Porque por cada fotón, Einstein explicó el efecto fotoeléctrico como la salida de un electrón. Entonces, incide un fotón, sale un electrón. Incide 1000 fotones, salen 1000 electrones. Entonces, si se tiene un determinado valor de intensidad de corriente, que es flujo de fotones, tiene que la misma cantidad ser en flujo de fotones, ¿no? Bien. Entonces, acá la primera, o sea, el primer paso es responder la parte B, ¿no? El cálculo del potencial de frenado. Y calcular la energía cinética, ¿no? Un medio de la masa por la velocidad, la masa del electrón, la velocidad que es dato, 4,2 por 10 a la menos 5, se eleva al cuadrado y se tiene la energía cinética. Y el potencial de frenado es energía cinética entre carga del electrón. Entonces, energía cinética entre la carga del electrón sale 0,5 voltios. ¿Sí? Entonces, la parte B en este ejercicio, digamos, es lo primero, ¿no? Para presentar respuesta, ¿no? Y para responder la parte A,
se tiene que usar el dato de potencia. Entonces, ¿no? La intensidad de la radiación, ¿no? Entonces, acá, que ya se comentó, el flujo de electrones es igual al flujo de fotones. Por cada fotón incidente sale un electrón. Entonces, por eso tiene que ser igual, ¿no? Entonces, la potencia es igual a la diferencia potencial. Esta es la diferencia de potencial que se genera en la celda fotoeléctrica y que además, esta es la diferencia potencial que si se aplica externamente impide la ocurrencia del fenómeno fotoeléctrico, ¿no? Ya lo comenté y lo vuelvo a reiterar. Bien, entonces de acá se despeja la intensidad de corriente. Esta es intensidad de corriente, corriente eléctrica. Bien, entonces se calcula y sale 1,12 amperios, ¿no? Como sabemos, un amperio es un coulomb por segundo, es decir, 1,12 coulombs por segundo. Si se divide entre la carga del electrón, sale la cantidad de electrones, ¿no? 7 por 10 a la 18 electrones por segundo que circulan en la celda fotoeléctrica. Entonces, en un segundo salen del metal, del cátodo, de la celda fotoeléctrica, 7 por 10 a la 8 electrones. Quiere decir de que han incidido 7 por 10 a la 18, perdón, fotones en un segundo. Y esa sería la intensidad de la radiación. Bien, comentarios no hay. Y el otro problema es similar, ¿no? Solamente que presentado de una manera diferente, ¿no? Dice, o sea, todo asociado al efecto fotoeléctrico, que es digamos, la aplicación quizás menos conocida para ustedes, ¿no? Por eso es que estoy presentando 3 ejercicios, ¿no? 3 ejercicios tipo. En una superficie metálica que pueda absorber radiación con una frecuencia mínima de 1,29 por 10 a la 15 Hz, o sea, acá ya le dan la frecuencia, ¿no? De la radiación incidente. En los otros dos se mencionaba la longitud de onda, ¿no? Dice, incide 5,65 por 10 a la 17 fotones por segundo, es decir, acá se le da la intensidad de la radiación. Los dos parámetros que ya habíamos mencionado, ¿no? Que identifican a la radiación o a la luz. La frecuencia o su equivalente, longitud de onda, y la intensidad, que en este curso siempre lo vamos a expresar en términos de fotones, o sea, constituyentes elementales de la luz, medidos en la unidad del tiempo, normalmente segundos, ¿no? Pero podría ser otra unidad de tiempo. Dice, si salen expelidos electrones con una longitud de onda, esta es la longitud de onda de los electrones. Cada vez que se menciona longitud de onda asociada a partículas, como es el caso del electrón con masa en reposo, tiene que ser usado la ecuación de de Broglie, ¿no? Bueno, y piden qué potencial de retardo en voltios se requiere para frenar a los electrones. En este caso, potencial de retardo sería lo mismo, ¿no? Que potencial de frenado. O simplemente, pues, potencial para que no ocurra el efecto fotoeléctrico, ¿no? O sea, son formas o expresiones que al final, pues, son equivalentes. Bien, entonces, como hay la longitud de onda de los electrones, entonces habría que usar la ecuación de Broglie para encontrar la velocidad, ¿no? Y encontrando la velocidad, se calcula la energía cinética y inmediatamente el potencial. Miren que todos estos datos finalmente constituyen el marco del problema, ¿no? Pero que no se usan, ¿no? O no tienen que usarse necesariamente. Entonces, de la ecuación de Broglie, que es, ¿no?, la longitud de onda del electrón, constante de Max Planck, masa, velocidad,
Se reemplaza valores y se tiene la velocidad. 7,3 por 10 a la 6 metros por segundo. Miren, esta velocidad es más alta, ¿no?, que en los casos anteriores. Y el potencial de frenado, potencial de retardo, es la energía cinética entre la carga del electrón. Y la energía cinética es en función a la velocidad, ¿no? Se reemplaza datos, se divide entre la carga del electrón, que es un valor conocido, y sale pues 151,54 voltios, ¿no? Bien, ese es prácticamente los 3 ejercicios que tienen que ver con fenómeno fotoeléctrico. Los 3. Y reitero, no todos los datos que se presentan en los ejercicios o en las preguntas de una evaluación tienen que ser usadas. Les digo porque a veces los alumnos de todas maneras quieren usar los datos. ¿Y dónde uso estos datos? No, tienen que simplemente comprender los ejercicios y usar adecuadamente los datos. Y por última vez, quiero recordar de que si se refieren los datos a radiación y quieren usar una relación, es la de Max Planck. Pero si se refieren a electrones o cualquier otra partícula con masa en reposo y hablan de longitud de onda, tienen que usar la ecuación de de Broglie. Bien, el último ejercicio dice: el momento magnético del elemento niobio con número atómico 41, Z va a representar siempre el número atómico. Es 5,9. La pregunta: ¿cuál es la configuración electrónica de este elemento, ¿no? Niobio es un elemento que pertenece a la zona de transición, elemento de transición. Y por tal, entonces, requiere de alguna propiedad para poder definir y mostrar adecuadamente su configuración electrónica, ¿no? En cambio, si se tratara de un elemento representativo, no es necesario, ¿no? Simplemente aplico el principio de construcción y los otros dos principios y bueno, ya lo presento, ¿no? Sin, digamos, analizar más nada, ¿no? Bien, entonces, en este caso nos dan el valor de propiedad. ¿Qué propiedad? De manera indirecta, la susceptibilidad magnética, que se expresa en términos cuantitativos a partir del valor de momento magnético. Entonces, el valor de momento magnético nos dicen que es 5,9. Y lo que vimos ayer, que ese valor de momento magnético es igual a la raíz cuadrada de I por I más 2, donde I representa número de electrones desapareados. Entonces, tener un valor de momento magnético es relevante, es importante, porque nos dicen cuántos electrones desapareados tiene realmente el elemento, ¿no? Y poder hacer los cambios que correspondan, ¿no? Si así se requiere. No siempre, digamos, puede solucionar el problema, ¿no? Pero en este caso sí. Bien, entonces, si se sigue el principio de construcción, el niobio tendría esta configuración, ¿no? Pero habría que chequear, ¿no? Con el valor de, bueno, y tener esa configuración implicaría esta distribución por orbitales, ¿no? Subniveles, subnivel S, subnivel D, del nivel 4 y acá del nivel 5, ¿no? Entonces sería de esta manera, siguiendo el principio de máxima multiplicidad y también el de Pauling, ¿no? Dice entonces, ¿cuántos electrones desapareados tendría? 3, ¿no? Sin embargo, el valor de momento magnético, si es 5,9, aplicando esta relación, sale 5. Entonces, no es esta la verdadera configuración para el elemento niobio. Y habría que hacer una variante, ¿no? En este caso, esa variante es esa de acá, ¿no? El traslado de un electrón hacia el subnivel D. Y sería esa la configuración, ¿no? Bien. No siempre, bueno, y esta sería, digamos, la respuesta, ¿no? Así sería realmente su distribución de los electrones
más externos, ¿no? Y bueno, estos serían el más externo es 1, ¿no? El más externo es número principal, el más alto valor de número n, número cuántico principal, y como está presentado de manera de menor a mayor energía, estos serían los 4 electrones más energéticos, ¿no? Entonces, 1 más externo y 4 más energéticos. Bien, no siempre el tener un valor de momento magnético, por ejemplo, y tener la cantidad de electrones desapareados, pues ayuda, ¿no? No siempre. Entonces, en esos casos, pues habría que tener otra información de otra propiedad, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Podría ser de repente su valencia, en fin, ¿no? Cualquier otra propiedad, pero alguna información adicional. Siempre los elementos entonces de transición o de transición interna requieren de alguna propiedad adicional para mostrar configuraciones electrónicas verdaderas. Bien, no sé si tienen alguna consulta. ¿No hay? Bueno, como no hay, entonces voy a... Todo ok, me dice, todo en orden. Luis. Bien, asimismo Alejandro, Gino. Entonces vamos a... Sí, las clases grabadas. A ver, no sé si al final lo vemos, pero ahí hay un ítem que dice clase grabada. No sé si todavía el joven que me ayuda ha colocado los videos, pero sí, ustedes van a tener acceso a las clases grabadas. Bien, vamos entonces a la parte de sistema periódico, ¿no? Bien, entonces la segunda parte de esta unidad número 2, vamos entonces a desarrollarlo. Bueno, sabemos que lo referente al sistema periódico o tabla periódica moderna, o tabla periódica en general, ¿no? Ha sufrido una serie de cambios a lo largo del tiempo, ¿no? Como es natural, todo estudio siempre requiere pues de una serie de trabajos previos, estoy hablando de estudios científicos, ¿no? Trabajos que con el correr del tiempo pues van mejorando y siempre se tiene un antecedente, ¿no? Entonces es lo normal cuando se realizan trabajos de investigación. Siempre se busca antecedentes y bueno, sobre esos antecedentes se va primero haciendo pues una réplica de los ensayos, pero se va encontrando quizás pues novedades si es que se manejan o se cambian algunos parámetros, ¿no? Y bueno, esta es la cronología que todos conocemos, ¿no? Por acá se menciona el nombre de Berzelius, que clasificó los elementos según su electronegatividad. Luego Proust, que propuso un ordenamiento en base al hidrógeno. Estos trabajos fueron poco conocidos, ¿no? Pero igual los menciono, ¿no? Más conocidos son a partir de Dobereiner, ¿no? Como sabemos, propuso ¿no? Las triadas que llevan su nombre, ¿no? Las triadas de Dobereiner. También Newlands propuso un ordenamiento según sus masas atómicas, la ley de las octavas. Dmitri Mendeleev ya un poco destaca en lo que se refiere a tabla periódica porque clasificó los elementos, ya inclusive presentó la gráfica, la tabla, ¿no? Que si bien no es la actual, pero ya mostró una gráfica de distribución de los elementos químicos en orden de sus masas atómicas, como sabemos, ¿no?
Lo relevante del trabajo realizado por Meyer fue que ordenó a los elementos químicos de tal manera que los grupos o familias de elementos coincidían, bueno, tenían propiedades similares, ¿no? No coincidían, tenían propiedades similares. Es más, dejó algunos espacios vacíos para los futuros elementos a descubrirse. Acá no se presenta, pero un trabajo paralelo fue realizado también por Meyer, ¿no? Meyer, quien llegó a la misma conclusión en el sentido de distribuir los elementos químicos en una gráfica, pero la diferencia es que Mendeleev ordenó los elementos químicos en función a sus propiedades químicas, Meyer en función a sus propiedades físicas, pero la conclusión fue la misma, ¿no? Bien, en 1913-1914, Moseley realizó un trabajo que permitió finalmente definir cuál es el orden real de los elementos, ¿no? Como sabemos, es en función a sus números atómicos, ya que los trabajos presentados por Mendeleev y Meyer no podían ser ubicados los elementos químicos siguiendo estrictamente las masas, ¿no? En orden creciente de sus masas. En algunos casos tenía que haber alteraciones para que en las posiciones verticales, grupos o familias presentaran propiedades similares, ¿no? En cambio, ordenados en función creciente de sus números atómicos será la coincidencia perfecta, ¿no? De similaridad de propiedades en familias o grupos de elementos. Bien, entonces en 1913, 1914, 1913 ya Henry Moseley comienza a realizar pues ¿no? sus experimentos que han dado lugar a la denominada ley periódica, ¿no? ¿Y qué nos dice la ley periódica? Que las propiedades de los elementos químicos, cualquier propiedad, sea química o sea física, está en función periódica a sus números atómicos. Para recordar un poco el experimento de Moseley, lo que hizo fue usar una serie de elementos químicos, principalmente metales, y lo que hizo fue bombardear a esos materiales con electrones acelerados, o sea, electrones con muchísima energía. Se hacía incidir sobre los elementos y observó él que de los mismos salía una radiación. Este experimento se podría decir que es contrario al fenómeno fotoeléctrico, ¿no? Si recordamos, el fenómeno fotoeléctrico incidía una radiación con una cada fotón, cada constituyente elemental con una determinada energía, y si esta energía era mayor que la energía de ionización, salían electrones con una energía de movimiento. Acá no, acá más bien incidían electrones con una energía muy alta y salía una radiación, que ya sabemos que se identifica por su longitud de onda o su frecuencia, ¿no? Que son fotones. O sea, es un poco, si bien la experiencia, entre comillas, similar, es un poco diferente, ¿no? O sea, inciden electrones y salen fotones. Bien, entonces, cada luz que salían de estos metales principalmente usados, lo que hizo Moseley fue medir su longitud de onda, la longitud de onda de los fotones que salían de los materiales. Midió la longitud de onda y correlacionó la longitud de onda con el material identificado por su masa atómica. O sea, cada elemento químico antes de 1913 o hasta 1913 se identificaba por su masa atómica, ¿no? Entonces, correlacionó masa atómica con longitud de onda de los fotones de la radiación emitida como consecuencia de la incidencia de electrones acelerados.
En todo trabajo de investigación siempre sucede, ¿no? Que en el manejo de los datos pues hay que de alguna manera correlacionarlos. O sea, correlacionarlos significa que finalmente se tiene que definir si es una relación lineal, si es una relación exponencial, si es una relación logarítmica entre los dos parámetros, ¿no? Y al hacer esta relación o esta correlación entre, repito, longitud de onda y, y masa atómica, finalmente no encontró ninguna relación, ¿no? Porque no había en realidad, ¿no? O sea, no había una curva que podría identificar esa relación, ¿no? Entonces hizo alguna variante, cambió la masa atómica por la carga nuclear, es decir, por el número atómico. Y en lugar de longitud de onda, colocó la raíz cuadrada de la inversa de la longitud de onda. A esto se le conoce con el nombre de número de onda. La inversa de la longitud de onda se llama, repito, número de onda. Y se identifica por nu que es una letra griega, ¿no? Entonces sería la raíz cuadrada del número de onda o la raíz cuadrada de nu, ¿no? Bien, entonces al hacer ese cambio y hacer la gráfica correspondiente, allí sí encontró una correlación y esta fue lineal. Entonces eso le permitió a Moseley finalmente pues ¿no? Decir de que afirmar realmente, ¿no? De que las propiedades de los elementos químicos no dependen de la masa, sino dependen de la carga nuclear o número atómico. Y esta relación es importante, ¿no? Entonces acá nuevamente la ley periódica, las propiedades físicas y químicas de los elementos son funciones periódicas de los números atómicos, ¿no? Entonces, esto como les decía sería la raíz cuadrada del número de onda y como es una relación lineal, la relación lineal es la raíz cuadrada del número de onda versus número atómico identificado por Z, ¿no? Entonces, en una expresión lineal, no sé si recuerdan, I es igual a mx más b, ¿no? Entonces, esto es como si fuera I, m, bueno, en este caso A, esto podría ser x y más d, ¿no? Así es más o menos la expresión de, ¿no? Que ustedes están más familiarizados para una recta, ¿no? Entonces es el parámetro que se pone en el eje de las ordenadas, que sería la raíz cuadrada del número de onda, es igual al otro parámetro, número atómico o carga nuclear. A sería la pendiente de la recta y D es el intercepto respecto al eje de las ordenadas. Pero como también se puede hacer operaciones con las funciones, si esta se eleva al cuadrado, sería esta su equivalente. Es decir, si esto se eleva al cuadrado, acá sería el número de onda, la inversa de la longitud de onda, el otro parámetro z sería z cuadrado, y esta m se convierte, o perdón, esta a se convierte en m y esta d se convierte en b, ¿no? ¿Sí? Al elevarlo al cuadrado. Bien, entonces se puede usar esta relación o se puede usar otra, de tal forma que nos da la posibilidad de a determinados valores, ¿no? De algunos ensayos realizados, determinar otros parámetros. ¿Qué les quiero decir? Que si usamos esta relación y en esta relación número de longitud de onda y número atómico, conozco para dos elementos químicos identificados por su número atómico. Un elemento químico, según Moseley, se identifica por su número atómico, ¿no? Entonces, dos elementos químicos identificados cada uno por su número atómico y se tienen datos de longitud de onda de la radiación incidente en el ensayo, ¿no? Un ensayo similar a Moseley, ¿no?
Entonces, con esos dos datos se puede encontrar el valor de M y el valor de B. Entonces, definir, en otras palabras, con dos datos, la expresión para esta recta, ¿no? Y definido se puede encontrar para otros elementos químicos, ¿no? Claro, porque solamente si quiero encontrar la longitud de onda para otro elemento químico identificado por su número atómico, reemplazo acá el valor del número atómico y despejo el valor de longitud de onda. O al revés, ¿no? Si tengo el dato de la longitud de onda en un ensayo similar al del Moseley, puedo saber qué elemento emitió esa longitud de onda, ¿no? O sea, encontrar el valor de Z. Bien, entonces por eso es relevante el trabajo realizado por Moseley, ¿no? Bueno, esta es la tabla periódica actual y en ella pues existe una disposición de los elementos químicos en orden creciente a sus números atómicos, ¿no? Existen 7 filas o periodos, 18 columnas, grupos o familias de elementos, ¿no? 18, o sea, del 1 al 18, o también sabemos que hay otra numeración, ¿no? 8 grupos de elementos principales o elementos del grupo A y 8 grupos que en realidad son 10, ¿no? Porque uno se constituye en 3 grupos de los elementos del tipo B o elementos secundarios, ¿no? Bueno, existen varias clasificaciones para el mejor estudio, la mejor comprensión de los elementos químicos, ¿no? Y uno de ellos muy relevante viene a ser la estructura atómica. Entonces hay dos grupos, que serían estos dos primeros de la izquierda, que se les conoce con el nombre de elementos del tipo S, porque al mostrar su configuración electrónica, las más externas terminan en S. Este primer grupo en S1 y este segundo grupo en S2. Y lo que varía es el periodo, ¿no? Estos elementos de acá, que son 6 grupos, conocidos como elementos del tipo P, porque sus configuraciones electrónicas externas terminan en P. ¿Sí? Todas terminan en P. Este primer grupo en P1, acá P2, P3, P4, P5 y P6. ¿Sí? Pero todas terminan en P y la diferencia es en niveles, ¿no? Energéticos. Luego estos serían los elementos del tipo D y estos los elementos del tipo F. Acá todos los elementos terminan en D, o sea, me refiero siguiendo el principio de construcción, obviamente, ¿no? Terminan en D. Y esa terminación en D puede ser desde 0 hasta 10, ¿no? Como sabemos. Bien, y bueno, los elementos del tipo F, que no son muy estudiados porque no tienen muchas aplicaciones, salvo excepciones. Solamente vamos a estudiar sobre todo estos 3 grandes bloques, ¿no? De elementos. También hay una clasificación atendiendo a nombres típicos, ¿no? Como vemos por acá, los del grupo 1A se le conoce con el nombre de metales alcalinos, los del grupo 2A alcalino-térreos, del 3A térreos o boroides, del 4A carbonoides, del 5 nitrogenoides, del C calcógenos, más conocido como calcógeno, ¿no? Que anfígenos. El 7 halógenos, el 8 gases nobles, y estas son sus configuraciones electrónicas externas de grupo, que esto es muy importante porque se relacionan con dos propiedades sobre todo, ¿no? Uno que viene a ser el grado o estado de oxidación y el otro que es la valencia, ¿sí? Conocer la configuración electrónica externa es de manera, digamos, indirecta,
tener información de esas dos propiedades, ¿no? Luego tenemos los elementos de transición, que ya sabemos que si contamos por la izquierda, sería la numeración del grupo 3B, luego sigue 4, 5, 6, 7, el 8B, que está constituido por 3 grupos, y después el 1B y termina con el 2B, ¿no? Y los elementos de transición interna que son especiales, ¿no? Que lo vamos a ver en la siguiente gráfica, ¿no? Y estas son sus configuraciones electrónicas externas de grupo, ¿no? NS acá en los elementos de transición involucra la configuración electrónica externa, 2 niveles, el N y el N-1, mientras que en los del tipo F, 3 niveles, ¿no? El N, el N-1 y el N-2, ¿no? Elementos entonces del grupo o bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. Bueno, acá está lo mismo para identificarlos más visualmente, pero es lo mismo, ¿sí? Y bueno, para hacer comentario, que ustedes ya lo conocen también, todo este es el bloque de los elementos F, que de manera excepcional, los primeros 14 elementos están ubicados en el casillero del lantano, se llama la serie del lantano, y los otros 14 en el casillero del actinio, ¿no? Sería la serie de los actínidos. Bien, esto es de manera excepcional en el sentido de que, ¿no? Tal y como se expresó, tanto Meyer como Mendeleev, cada elemento químico debería de tener su casillero en la tabla, ¿no? Debería estar ubicado en un grupo y en un periodo. Pero como estos 14 elementos químicos tienen propiedades muy similares a la del lantano, y además, bueno, no solamente propiedades, bueno, propiedades que finalmente dan lugar a compuestos químicos con valencia 3. Por eso es que se ubica en el casillero del lantano. De la misma manera, todos estos 14 elementos químicos tienen muy similares sus propiedades a la del actinio, ¿no? Y también con valencia 3, ¿no? La mayoría de compuestos que forman, ¿no? Entonces es una justificación. Pero si quisiéramos que cada elemento químico tuviera, ¿no? su propio casillero, habría que desplazar, como se indica acá, hacia la derecha para colocar este bloque de 28 elementos químicos, ¿no? Vamos a revisar entonces a continuación algunas propiedades que ya son familiares para ustedes, que vamos prácticamente a recordar, ¿no? Como son el radio atómico, el radio iónico, ¿no? Radio atómico con volumen atómico es casi lo mismo, ¿no? Radios iónicos también, energía de ionización, afinidad electrónica, llamada también electroafinidad, electronegatividad, carácter metálico, no metálico, grado de oxidación, llamado también número o estado de oxidación, varios nombres para la misma propiedad, puntos de fusión y ebullición, reactividad de metales con el agua, acidez, basicidad, carácter oxidante, carácter reductor, entre otros. Bien, voy a usar sobre todo algunos esquemas para que, ¿no?, se pueda recordar de mejor forma. En cuanto a los radios atómicos, bueno, esta es una gráfica que es para los elementos representativos únicamente, ¿no?, que van desde el 1A hasta el 8A. Y la gráfica nos indica que si hablamos por periodos, ¿no?, porque las propiedades son periódicas, se llaman así porque la repetición es similar por periodos. Por eso se llaman propiedades periódicas, ¿no? Entonces, la repetición o la tendencia de variación es similar por periodos. Y en este caso de radios atómicos, la tendencia es de disminuir conforme aumenta el número atómico. En todos los periodos es de disminuir. Y disminuye estrictamente
en los elementos representativos, pero sabemos que hay variantes cuando se analizan los elementos de transición. Y en el grupo también la variación es estricta, aumenta conforme aumenta el número atómico, ¿no? Acá no solamente está esquematizado, sino también en la parte baja están los valores ¿no? expresados en picómetros, ¿no? Y bueno, esta es ya una gráfica que nos muestra todos los elementos, ¿no? Radio atómico versus número atómico. Bueno, no se ha graficado el primer periodo, pero sí tenemos a partir del segundo, ¿no? El segundo periodo comienza con el litio. Antes de terminar el periodo tenemos el flúor porque termina con el neón, ¿no? Tampoco se está mostrando el valor de, ¿no? de radio asociado a metal, a gases nobles, ¿no? Solamente metal, inicio del periodo, y halógenos, que sería antes de terminar el periodo, ¿no? Lo mismo sería para los otros periodos. Pero como vemos, la tendencia general es de disminuir conforme aumenta el número atómico en el periodo. Entonces, primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo, perdón, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto periodo. Tendencia general. A medida que aumenta el número atómico y los periodos, hay las anomalías, ¿no? Como vemos, los altibajos que se pueden justificar si se analiza cada uno de los elementos. Acá no vamos a realizar, en este curso me refiero, no vamos a analizar análisis singulares para determinados elementos. Acá solamente se va a trabajar con tendencias generales, nada más. Y si vemos la variación en un grupo, como por ejemplo de los metales alcalinos, sería así también, ¿no? La tendencia general es de aumentar el valor del radio conforme aumenta el número atómico. Lo mismo en los halógenos, ¿no? Aumenta conforme aumenta el número atómico. Y sabemos también que los elementos químicos pueden ganar o perder electrones, ¿no? La pérdida de electrones involucra la formación de un catión, mientras que la ganancia de electrones la formación de un anión. Y la pérdida de electrones hace que el elemento, que ya no sería un ion, sea más pequeño que el átomo, ¿no? que le dio origen. En cambio, cuando gana, se hace más grande, ¿no? Mientras más electrones gana, es más grande, mientras más electrones pierda, es más pequeñito, ¿no? Entonces, esta es una aseveración importante. Si este es el átomo neutro, si pierde electrones, cationes; si gana, aniones. Y acá podemos ver, digamos, en términos gráficos, cómo es que la pérdida de electrones, sobre todo cuando da origen a la anulación, ¿no? por decirlo de alguna manera, de un nivel, la reducción es significativa, ¿no? Entonces, litio, ion litio. Flúor gana un electrón, ¿no? perdido por el litio, y aumenta significativamente de tamaño, ¿no? Y si tenemos especies isoelectrónicas, que sabemos que son aquellas que tienen la misma configuración electrónica, por tanto la misma cantidad de electrones, tendrá mayor radio aquel que tenga menor carga nuclear, o al revés, ¿no? El radio disminuye con el aumento de la carga nuclear, ¿no? Entonces, fósforo, -3, azufre, -2, cloro, -1, ¿no? Todos tienen 18 electrones, pero este tiene menor carga nuclear, por tanto es el más grande, ¿no? Ese tiene mayor carga nuclear, por tanto es el más pequeño.
Y bueno, como ya también se ha mencionado, en el caso de cationes, la mayor cantidad de electrones perdidos, ¿sí? En este caso, cromo más 6 es más pequeñito que cromo más 3. En el caso de aniones sucede lo contrario, ¿no? Mientras más electrones gana, es más grande la especie. Y para elementos que pertenecen a un mismo grupo, sigue la tendencia general, siempre que, la tendencia general me refiero en cuanto a átomos, si es que los elementos o ganaron o perdieron la misma cantidad de electrones, ¿no? Por ejemplo, magnesio y calcio pertenecen los dos al grupo 2A y los dos perdieron 2 electrones. Entonces la tendencia es la misma, ¿no? El átomo de calcio tiene un radio atómico más grande que el átomo de magnesio. El ion calcio más 2 tiene un radio más grande que el ion magnesio más 2. Pero siempre que la carga iónica sea la misma, ya sea porque ganó electrones o porque perdió electrones, ¿no? Y bueno, esto para indicar gráficamente también lo mismo, como es que la pérdida o ganancia de electrones da lugar a un cambio sustancial de tamaños, ¿no? Acá tenemos átomos de metales alcalinos y acá tenemos iones de metales alcalinos por pérdida todos de un electrón, ¿no? En el caso del litio, miren cómo reduce su volumen a un tercio, más o menos, su tamaño a un tercio, ¿no? Y por acá está en el caso de halógenos, átomos de halógenos, y cuando estos ganan un electrón, ¿no? Para formar aniones. El aumento también es significativo por la ganancia de un solo electrón. Bien, la energía de ionización es otra propiedad que es función periódica de los números atómicos y se define como la energía mínima necesaria para quitar del espacio atómico al electrón. En general debería ser más débilmente unida, ¿no?, al espacio atómico. Y se debe de encontrar en la fase gaseosa y en su estado basal o fundamental, ¿no? Bien, entonces acá hay algunos ejemplos. Si X representa a un elemento, a un átomo neutro, debe estar en la fase gaseosa. ¿Y por qué? Porque toda energía que el átomo absorba siempre va a ser para cambio de fase, ¿no? Si se encuentra en la fase sólida, cambiará a líquida y de líquida cambiará a gaseosa. Recién cuando está en la fase gaseosa es que la energía que reciba adicionalmente será para perder los electrones más débilmente unidos al espacio atómico, ¿no? Entonces, átomos en la fase gaseosa gana una energía llamada primera energía de ionización y pierde un electrón. Se transforma en un ion con carga más 1. Y así se puede ir perdiendo más electrones y en la pérdida de esos electrones habrá una segunda, una tercera, una cuarta, quinta, en fin, energía de ionización. Quiere decir entonces de que un elemento químico como litio, por ejemplo, tendrá 3 valores de energía de ionización porque tiene 3 electrones y los 3 los puede perder. O en el caso del sodio, que tiene número atómico 11, tendrá asociado 11 valores de energía de ionización, porque tiene pues 11 electrones, ¿no? Y siempre, cada vez que se vaya perdiendo electrones más cercanos al núcleo, la energía va a ser mayor, ¿no? Por eso es que hay esta afirmación, ¿no? La energía de ionización, la primera energía de ionización es la más pequeña, ¿no? Porque va aumentando en valor. El núcleo, ya lo he dicho, el núcleo ejerce fuerza electrostática sobre los electrones, entonces hay que vencer esa fuerza electrostática. Si más cercanamente se encuentran los electrones al núcleo, será mucho mayor el valor, ¿no? Bien, por ejemplo, para el caso del nitrógeno, la pérdida de un electrón involucra
que este átomo, ¿no? Absorba, porque es energía absorbida, 118 kilocalorías por mol. Por mol. Y un mol sabemos que es 6,023 por 10 a la 23 átomos, ¿no? O sea, realmente este es el valor expresado por mol, no es por un átomo, ¿no? Sino por mol de átomos. Claro, tendría que dividirse ese valor entre el número de Avogadro para tener la energía de un solo átomo, ¿no? ¿Cuánto requiere un solo átomo para perder ese electrón y pasar al ion nitrógeno más uno? Y esta es la variación para la primera energía de ionización, ¿no? Primera energía de ionización en kilojoules por mol y versus número atómico. Cualquier valor de energía, cualquier valor, en este caso estamos hablando de energía de ionización, pero en general, ¿no? La otra propiedad que vamos a mencionar es la afinidad electrónica, podría ser también energías de enlace, siempre se expresa en unidades de energía por mol, ¿no? Porque cuando no es por mol, los valores son muy pequeñitos, ¿no? Y esta, como sabemos, viene a ser una unidad más del sistema internacional, ¿no? Que es específico para química, ¿no? Bien, entonces acá tenemos el primer periodo, hidrógeno, helio, el segundo periodo, el tercer periodo, el cuarto periodo, quinto periodo, sexto periodo, ¿no? Sexto periodo. Bien, y entonces podemos observar que la energía de ionización por periodo, su tendencia general es de aumentar el valor conforme aumenta el número atómico, ¿no? Aumenta el valor conforme aumenta el número atómico. ¿Sí? Ese es en un periodo. Y en un grupo, podríamos hablar de este grupo, de los gases nobles, la energía de ionización disminuye conforme aumenta el número atómico, o de este grupo también, ¿no? Como tendencia general, ¿no? La energía de ionización disminuye conforme aumenta el número atómico en el grupo. Bien, un poco acá para enfatizar que se van llenando por niveles, ¿no? La electronegatividad es otra propiedad que es función periódica de los números atómicos y se define como la capacidad que tiene un elemento para atraer electrones en un enlazamiento químico, ¿no? Y sabemos que el elemento más electronegativo es el flúor, ¿no? Entonces, si un elemento tiene tendencia a atraer fácilmente electrones, ¿no? En un enlazamiento químico se dice que es muy electronegativo, ¿no? Y si no lo hace, que es muy electropositivo. Bueno, esta es una gráfica para ¿no? Visualizar, digamos, que cómo es la variación de la electronegatividad, ¿no? El color rojo estaría relacionado con los elementos más electronegativos, electronegatividad 3 hasta el valor de 4, ¿no? Que es nitrógeno, oxígeno, flúor y cloro, ¿no? El valor más alto es el del flúor, obviamente, pero después le sigue el oxígeno, nitrógeno y cloro que va de manera similar, ¿no? Los valores. El color amarillo ya tiene valores menores, colores amarillo, color amarillo. El color azul ya menor y los valores más pequeños, menor a 1,5, está en la zona metálica, ¿no? Como vemos, ¿no? Principalmente los metales alcalinos, ¿no? Bien, entonces en un grupo los valores, como vemos, como tendencia general, disminuyen, mientras que en un periodo, a medida que aumenta el número atómico, aumenta el valor, ¿no? De la electronegatividad. Por eso es que la gráfica es así, ¿no? En un grupo, bueno, acá comienza el periodo, perdón, litio, flúor, sodio, cloro, potasio, bromo, rubidio, yodo y así sucesivamente, ¿no?
Entonces el valor en el periodo aumenta como tendencia general, ¿sí? Y en un grupo como el de halógenos disminuye, ¿no? Bien, y otra propiedad que también la conocemos viene a ser la afinidad electrónica o electroafinidad, ¿no? Que es el cambio de energía que ocurre cuando una especie química en estado gaseoso acepta un electrón para formar un anión. Y no solamente puede ser a partir de átomos, ¿no? También podría ser iones, ¿no? Este ion también podría aceptar un electrón, ¿no? Pero eso involucra de la misma manera energía, ¿no? Entonces es energía asociada a la ganancia de electrones, ¿no? En cambio, la otra propiedad de energía de ionización, llamada también potencial de ionización, es para perder electrones. O sea, para perder electrones es energía absorbida. Para ganar electrones puede darse los dos casos, ¿no? Energía absorbida o energía liberada. La energía absorbida está más relacionada para la zona metálica, ¿no? Mientras que la liberada es más para los no metales, ¿no? Porque consiguen estabilidad. Bien, por acá hay algunos ejemplos. El flúor gana un electrón y el signo negativo involucra liberación de energía. Y si libera energía significa que es un estado más estable, ¿no? Sí, entonces, liberación de energía. Electroafinidad o afinidad electrónica, que como ya les había comentado, se expresa en unidades de energía por mol, en este caso kilojoules por mol. Y en el caso del oxígeno es un valor menor, ¿no? Libera 141 kilojoules por mol. Entonces las unidades pueden ser diversas de energía, pero siempre expresadas por mol. Porque, repito, si no los valores serían valores muy pequeñitos, ¿no? Si hablamos por átomos, muy pequeños. Bueno, por acá hay otro dato, pero este ya es en kilocalorías por mol, ¿no? Para el flúor también. Y esa es la gráfica, afinidad electrónica en kilojoules por mol versus número atómico, ¿no? La tendencia general es de aumentar en el periodo, ¿sí? Y de disminuir en el grupo, ¿no? Como lo podemos apreciar como tendencia general a medida que aumenta el número atómico. Bien, no sé si tienen alguna consulta. ¿No hay? Bien, todo se entendió, qué bueno. A ver, hay 38 alumnos presentes y quiero darles un alcance. Gracias, Alexander. El día sábado está programado que ustedes den una prueba que es la denominada prueba de entrada. En realidad debió ser la semana pasada, pero nos dijeron de que bueno, ¿no? Deberíamos esperar un poquito en el sentido de que podía haber de repente algunos alumnos que estaban todavía pendientes de matrícula, ¿no? Y que no podían acceder al sistema, por ejemplo, ¿no? Entonces, este sábado se va a tomar la prueba de entrada y la prueba de entrada que está referida pues a conceptos que prácticamente han venido en el examen de admisión, ¿no? O sea, conceptos básicos de examen de admisión, ¿sí? La prueba va a estar colgada en la intranet, o sea, donde ustedes marcan asistencia, allí va a estar la prueba, ¿sí? Y va a ser el día sábado a las 10, sí, el era fin, ajá, el día sábado a las 10 de la noche. La prueba solamente dura
10 minutos, 30 minutos, perdón. 30 minutos son 15 preguntas y ustedes pues van a tener acceso y les pido pues que asistan, ¿no? Si ustedes tienen una buena nota allí, yo las voy a considerar para, bueno, al compararlas, la mejor nota para colocarla como nota de la primera práctica, ¿no? ¿Sí? Entonces es importante eh, que ustedes den esa prueba, repito, el día sábado a las 10 de la noche, de 10 a 10 y medio. Es tipo cuestionario, solamente es para que ustedes marquen, ¿no?, las respuestas. Bien, si tienen alguna consulta. Profesora, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, en caso de no poder dar la prueba porque creo que voy a tener que hacer un viaje, ¿qué ocurriría? No, si no prueba, pues simplemente te pierdes la opción de, de repente tener una mejor nota en la primera práctica calificada, ¿no? Entonces, perdón, ¿esa nota va a promediar con el resto o se puede descartar también? No, lo que voy a hacer es comparar la nota de la primera práctica calificada con la nota obtenida en la prueba de entrada. Y la mejor nota la voy a colocar como nota de la primera práctica calificada. Ya, profesora, muchas gracias. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra consulta? La prueba va a ser durante la clase de química del sábado. No, ¿a qué hora va a ser? Solo hay una clase de física de 10 a 12. No, estamos hablando de 10 de la noche. Ah, a la noche, ¿a qué hora? Sábado a las 10 de la noche. Bien, 10 de Es la 10 noche. de la noche, no es 10 de la mañana. Es Perfecto. sábado a las 10 de la noche y dura media hora. Perfecto. ¿Sí? Gracias. Bien. Si hay más preguntas, entonces, bueno, estaría dando por terminada la clase porque ya es más de las 2 de la tarde, ¿no? Bien, que tengan ustedes un buen día entonces. Ya estaría el lunes.